Bueno, como entonces ustedes saben, el tema que nos convoca, que nos reúne esta noche, es el de tratar de pensar la responsabilidad social y política de los intelectuales. Esta es la conferencia ya número 36 desde que instauramos esta conversación del miércoles, y cuando al comenzar el año, finalizando el año pasado, estábamos en la programación de la secuencia temática de este año, yo recuerdo que fui muy vehemente en defender la importancia de situar este tema como un tema crucial, un tema fundamental, precisamente porque el esfuerzo mismo que nosotros hacemos al sostener esta conversación del miércoles no podría justificarse sino a la luz de esto que intentaré fundamentar ahora como un compromiso intelectual que tiene en ese sentido una diferencia con respecto a otro dominio del saber, del cual me voy a ocupar con cuidado. Voy a hacer comentarios, espero que muy respetuosos, como es pues la figura del académico. Quiero comenzar simplemente situando como telón de fondo lo que en general es hoy una idea que corre, que circula, que es muy en el mundo académico particularmente asumida como una cosa ya sin contestación posible, y es que la figura del intelectual es una figura anacrónica, es una figura desueta, es una figura ya trasnochada. En el mundo académico y muy en particular a través de ese discurso que es el discurso de la posmodernidad, decir que alguien que se desenvuelve en el campo de las ideas implique un compromiso, por ejemplo, con lo social y lo político, es motivo de ironía o por lo menos de cierta sorna, porque se piensa con esa aura de superioridad que a veces presentan quienes agencian este discurso, que defender la relación de las ideas con lo social y lo político es algo que está simplemente en mentes trasnochadas y mentes que no se han podido poner al compás de los tiempos que vivimos. Es esa idea de que ya la intelectualidad sobra, de que la intelectualidad es una figura de una modernidad que creía todavía en pastores que conducirían rebaños, lo que me llevó a proponer esta conferencia para entrar frontalmente a debatir y a discutir con ese discurso, en mi opinión, no solamente pernicioso, sino completamente equivocado. Yo quiero entonces introducir la reflexión que les voy a proponer, recordándoles que dentro de 8 días estaremos aquí en el edificio contiguo a este en el que nos encontramos, el edificio que conocen como el claustro, donde tendremos 2 horas para poder ya discutir con más detenimiento y más cuidado lo que voy a formular ahora, y que siempre deja apenas 10 o 15 minutos, 20 minutos para intervenir, mientras que la semana próxima tendríamos la posibilidad de desmenuzar con más cuidado lo que esté formulando yo acá, ya sea porque logre decir algo con lo que ustedes estén de acuerdo o por el contrario, porque ustedes disientan de mis afirmaciones. Pero quiero entonces, dicho esto, introducir mi reflexión señalándoles que en esta conferencia yo voy a tratar de situar y de distinguir 2 relaciones muy diferentes con el saber, con usos y efectos bien distintos, la del académico y la del intelectual. Los voy a tratar de precisar, de delimitar como 2 figuras que tienen en común la relación con el saber, pero que tienen asuntos que los diferencian sustancialmente, y que esta es una época que promueve mucho la figura del académico y es una época que debilita la figura del intelectual. Sin embargo, como yo voy a plantear esa oposición, esa diferencia entre el académico y el intelectual, voy a tratar de mostrar con algunos elementos, ojalá que convincentes,
que el académico, ese ser que vive y respira únicamente en la escuela, que fuera de la escuela se asfixia o considera que la vida ha perdido razón de ser, que tiene como único tiempo en la relación con el saber los tiempos del calendario curricular, se opone a la del intelectual, allí donde el intelectual vive y anida esencialmente en la polis. El intelectual despliega una labor es al interior de la ciudad y por eso no se circunscribe al estrecho dominio en el que cada vez más el mundo contemporáneo quiere llevar las ideas, el dominio que está incluido pues en las fronteras particularmente universitarias. Y los tiempos del trabajo intelectual y el compromiso intelectual y de la práctica intelectual son tiempos sin delimitación oficial, es decir, no tienen calendarios que se puedan preestablecer. Introducirme por ahí es entonces advertir de una vez que son dos posiciones muy distintas frente al saber y que para el caso mío yo tomo partido a favor de la figura del intelectual y critico la cada vez más pasiva y adaptada figura del académico. Pero yo espero que mis palabras no sean un irrespeto. Yo soy un profesor de la universidad, aprecio mucho a muchos colegas y los valoro, los acredito y lejos de mí estaría lanzar agua sucia sobre ellos. Simplemente, igual que lo puedo hacer en la universidad, tengo una concepción que difiere de la de algunos de estos colegas y por eso yo diría que más que en tono de faltar al respeto, que no quisiera por ningún motivo que así se entendiese, es un desacuerdo con el papel que actualmente algunos asumen e incluso defienden con vehemencia respecto a cuál es el destino y los destinatarios del saber que profesamos. Porque, y en esto quisiera hacer una alusión muy rápida, porque no me voy a detener en ello, a un planteamiento de Estanislao Zuleta que seguramente algunos y algunas de ustedes conocen, cuando en una entrevista que le hace Hernán Suárez, él dice que la educación, y cuando él dice la educación está pensando en la escuela particularmente en ese caso, debe ser un campo de combate. Él dice que si bien hay un régimen de poder y de relaciones saber-poder muy definido, con unos propósitos también muy prefigurados, etcétera, es posible que se haga un trabajo que intente quebrar ese esquematismo, esa camisa de fuerza en que se incluye la relación con el saber en el mundo académico. Y por eso, incluso el mismo Estanislao me serviría a mí de referencia. Uno puede decir que puede haber académicos intelectuales o intelectuales con una faceta académica, pero no necesariamente un intelectual es un académico o un académico es un intelectual. Puede haber esos cruces y voy a ver si en la diferenciación que trataré de pulir más adelante puede entonces quedar más claro por qué eventualmente puede darse que alguien esté al interior del mundo académico y sin embargo eso no lo conduzca, por ejemplo, al abandono de su compromiso intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, yo quiero partir ya de propiedad por ofrecerles algunas definiciones con las cuales yo quiero trabajar la construcción de este discurso. Yo no sé si yo en esto estoy acertado o no, pero a mí siempre me parece que cuando uno va a hablar con personas que no conoce, con quien uno no tiene un trato habitual y se va a poner uno a disertar sobre asuntos más o menos significativos e importantes como este que tenemos entre manos, lo menos que a uno le obliga es decirle al otro cuál es la acepción que yo le asigno a los términos clave con los cuales voy a trabajar, qué es lo que yo estoy entendiendo por eso. Porque como todos los términos es propio de la naturaleza del lenguaje, son polisémicos, equívocos. Si uno no precisa el tipo de conceptualización que le está asignando a un término, pues puede simplemente malbaratar el tiempo hablando de algo que
finalmente no está apuntando a poder lograr un entendimiento cabal, a partir del cual entendimiento se pudiera suscitar, por ejemplo, incluso una discrepancia. Entonces, yo quisiera decirles sobre 5 términos que me parece que son decisivos en la construcción que les voy a proponer. ¿Qué es lo que yo entiendo por eso? ¿Qué es lo que entiendo por académico? ¿Qué es lo que entiendo por intelectual? ¿Qué es lo que entiendo por responsabilidad? ¿Qué es lo que entiendo por social? ¿Y qué es lo que entiendo por política? Porque si yo he dicho la responsabilidad social y política del intelectual, ahí incluyo 4 significantes que no puede uno dar por sentado que todos estaríamos de acuerdo en qué es lo que nombran. Entonces, como dialogar permite que uno, al decir, mira, así entiendo yo esto, el otro pueda suspender entonces incluso la concepción distinta que tenga sobre ese término que uno está tratando de precisar, a efecto de que le escuche entonces a uno no solamente las proposiciones que uno formule, sino las argumentaciones con las que intenta sustentarla. A partir de eso yo creo que se puede clarificar entonces hasta la posibilidad de un debate. Nosotros vivimos un mundo en donde hay cada vez más académicos y cada vez hay menos intelectuales, y siempre duele mucho cuando esas figuras que son referencia del compromiso intelectual mueren, y uno empieza a hacer la lista y dice, bueno, han muerto, para mencionar algunos de referencia internacional, ha muerto un Michel Foucault, un Pierre Bourdieu, ha muerto por ejemplo un Edward Said, etc. Y entre nosotros otros tantos que podría uno mencionar. Uno dice, esa especie de disminución de ese hombre o de esa mujer que cumplen esas funciones que voy enseguida a detallar, se acompaña al mismo tiempo de una gran avalancha de académicos. El mundo crece, las universidades cada vez se expanden más, cada vez hay más gente inscrita dentro de los procesos curriculares tendientes a la profesionalización, y digámoslo, en consonancia con eso pues también crece el número de académicos. Ahora, ¿qué es un académico? Un académico, yo quisiera señalar por lo menos 3 aspectos para tratar de delimitar esa figura. Antes que nada, un académico, y voy a pensar en un académico responsable, honesto, comprometido con su oficio, antes que nada es un cultivador del saber. En las universidades uno puede encontrar gente que sabe mucho, pero mucho es mucho, que tiene una hiperespecialización en algún objeto, que trabaja honradamente sobre ese objeto, que cada día construye más y más formas de entendimiento sobre el objeto, y que mantiene una relación cotidiana, asidua, con ese trabajo del estudio o de la investigación. Entonces, porque mal haría yo en peyorizar o en jugar la mala carta de desacreditar, por ejemplo, la capacidad o la sapiencia que puedan tener los académicos. Al contrario, yo creo que si hay algo problemático con la vigencia de los académicos en detrimento de los intelectuales, es precisamente que el mundo académico se caracteriza hoy, por lo menos en muchos de sus hombres y de sus mujeres, porque es un mundo en donde las ideas se cultivan de manera muy cuidadosa. Es un cultivador del saber. Por eso la diferencia que yo voy a trazar con el intelectual no está en términos de cuánto es lo que se sabe. Un académico puede saber mucho, sino, y lo anticipo, en cómo sabe y sobre todo para qué sabe tanto y para qué cultiva tanto ese saber. Ahora, entonces digo como primer aspecto con el que yo quisiera ir delimitando esta figura, es que es un cultivador del saber según los cánones institucionales y según las rejillas de control y legalización del Estado. Un académico es alguien que encausa el saber que profesa por los conductos de legalización que la institución escolar le traza, y, por decirlo así, pauta
el proceso o de estudio o de aprendizaje en consonancia con esas rejillas de control y de legalización pues, que la institución estipula. Por eso el académico se ocupa de preparar clases, de organizar exámenes, de evaluar respuestas de los estudiantes o de participar en un congreso de pares, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, es como si ese amor, y voy a suponer un amor, no en todos los académicos hay amor por el saber, pero en quienes hay un amor, es un amor inherente entrar en los cauces que están bien definidos, bien delimitados por las formas de poder existentes. En este un segundo aspecto que me ayuda a delimitar esa figura es que es una figura que trabaja en los requerimientos institucionales. La institución le dice usted ha de enseñar porque el destino de esta institución y el cometido de esta institución es, por ejemplo, formar profesionales. Si usted es profesor del área del estudiante, pues con más razón debe transmitirle que le permitan una idoneidad en el ejercicio de una práctica laboral. Y si es un profesor de ciencias humanas, pues ponga como adorno, como barniz a ese estudiante, aunque sea ilusoriamente, permita cumplir con aquella idea de que allí se hace una formación integral. Y tercero, elemento para esta delimitación de la figura del académico que estoy tratando pues de definir es que cultiva el saber para tres cosas. Eso es lo que uno puede colegir en general. Habrá quien haga excepción aquí, quien haga excepción allá, pero en general la dinámica del mundo académico señala que esos agentes del saber que son por ejemplo, los profesores, pero también pueden ser los estudiantes, cultivan el saber para tres cosas. Uno, para sostener procesos de profesionalización y de diplomas. En el mundo académico cada vez es más importante eso que llaman los diplomas. Los diplomas automáticamente se asocian con acreditación para uno poder, por ejemplo, disertar, etcétera, etcétera. Este viernes se cumplen los 10 años de la muerte de Luis Antonio Restrepo, un querido intelectual de Medellín, profesor de la Universidad Nacional, uno de esos hombres que uno sí lamenta que se nos haya ido por todo lo que intelectualmente aportaba, por ejemplo, a una ciudad y a una sociedad. Y yo recuerdo que, por ejemplo, Luis Antonio tenía problemas para poder ser profesor en el doctorado de la Universidad Nacional, porque Luis Antonio no tenía el título de doctor. Yo lo digo sin ningún tipo de ironía. Yo creo que ninguno de nosotros, ni sumados todos, le amarrábamos los zapatos a Luis Antonio, en términos de sapiencia, conocimiento, convicción y pasión por el saber, por los saberes en que él se desenvolvía. Pero del dispositivo institucional dice, aquí tienen derecho a hablar ante doctorandos, doctores, y quien no acredita el doctorado entonces no tiene la suficiencia, o se supone que no tiene la suficiencia y la solvencia para poder dirigirse a quienes están en ese proceso de formación. Otro tanto, pues ustedes lo saben, le sucedió a Estanislao Zuleta, que en la Universidad del Valle lo iban a destituir porque no tenía título profesional, y fue porque algunos amigos corrieron a suplir esa deficiencia reglamentaria con un honoris causa que a última hora se le ofreció. La universidad encausa, y en esto no estoy haciendo desacreditación de lo que hace, estoy tratando de mostrar una insuficiencia en la que se incurre con el saber, porque digamos como los dos patrones fundamentales que rigen el quehacer académico son profesionalizar, hacer profesionales, y un profesional es alguien que se supone es idóneo para poder desempeñar una labor en el ámbito del trabajo, y el asunto de los diplomas, que cada vez se vuelve más asfixiante, más agobiante en el mundo universitario, porque la escalera
a esa especie de vértice de la pirámide cada vez apunta más alto y los diplomas aparecen entonces no solamente como requerimiento, sino como la forma de prestancia y de importancia que puede tener alguien en el conjunto, por ejemplo, de la comunidad académica. En segundo lugar, ese saber se tramita en el mundo académico y se puede tramitar con mucha suficiencia e incluso con mucha aplicación para comunicarse con pares, y solo con pares. Políticos hablándole de políticos, politólogos hablándole a politólogos, historiadores hablándole a historiadores, antropólogos hablándole a antropólogos. Y eso que pasa, por ejemplo, en el conjunto profesoral es lo que también de alguna manera asimilan, por ejemplo, los estudiantes. Entonces, un estudiante que estudia ciencia política, que no sabe qué es un obrero, que no sabe qué es la calle, que no sabe qué es una huelga, que no sabe qué es un campesino, y que espera que el destino de su saber será poderse comunicar con otros politólogos en los eventos donde los politólogos se podrán encontrar para disertar muy sesudamente sobre algún detalle muy específico y muy puntual. Y en tercer lugar, uno puede decir, y quizás en esto haya algo de atrevimiento en mi parte, que se cultiva el saber para el goce narcisista que depara la erudición. Freud nos enseñó que los seres humanos hacemos muchas cosas simplemente por obtener goces de múltiple índole, y uno de los goces es el narcisista. Se goza de poder ostentar una imagen que brilla, por ejemplo, por la erudición que ha alcanzado. Incluso muchos hasta olvidan el cometido pedagógico y piensan que la relación con el otro, hasta en la práctica pues pedagógica, equivale simplemente a poder, como un pavo real, ostentar todo el plumaje maravilloso que ha logrado construir, sin importarle mucho esa minucia que se llama la transmisión efectiva que se logra, por ejemplo, entre un profesor y un alumno. Incluso pues llegando a casos donde, como nos ha venido pasando últimamente, por ejemplo en la Universidad Nacional, donde los doctores, muchos doctores no quieren, por ejemplo, dar clase, porque es que dar clase es uno tener que relacionar con inferiores, y como no hay un alma que realmente esté animada por la pasión de la transmisión, entonces ese saber lo que se cultiva es a la manera de digámoslo, una información que lo va haciendo uno cada vez más obeso, y uno puede entonces presentar una sabiduría allí donde le toque disertar, pero sin que eso realmente, voy a decirlo así, tenga sangre y esté comprometido efectivamente, no solamente con la vida, sino con el otro. Por eso esa es una figura muy especial, es una figura circunscrita al cultivo de un saber, o que obedece pasivamente a los trazos de la profesionalización y de la conquista de escalas en el ascenso social, o lo destina, por ejemplo, a esa comunicación con pares o a esa ostentación narcisista. El intelectual, y yo he de decir de entrada, porque yo no hago una idealización del intelectual, el intelectual no es ni un héroe, ni el intelectual es la verdad, ni el intelectual es el bien. Puede haber intelectuales de derecha, intelectuales de izquierda. Uno puede decir, seguramente aquí hay gente de derecha que se sentirá satisfecha con lo que voy a decir, y los que somos de izquierda pues nos cuesta decirlo, pero hay que decirlo porque me parece que cumple los términos que definen a un intelectual. José Julio Gaviria es un intelectual de la derecha, y la derecha tiene intelectuales, es decir, hombres y mujeres que les piensan las cosas y se comprometen socialmente, que no están únicamente disertando en un salón de clase con destino profesionalizador, sino que están también en la calle, que están en la polis, y que están constituyendo ese saber en una herramienta que permita las configuraciones de poder hacia las que ellos aspiran, porque están convencidos de eso. Y uno no tiene que suponer que lo que pasa es que un intelectual de derecha tiene mala fe y que está haciendo algo que es engañoso para los demás, porque él realmente estaría pensando en otra cosa. No, están convencidos. Por eso para mí un intelectual puede ser un intelectual de derecha. Mario Vargas Llosa es un intelectual de la derecha, y es un intelectual respetable. Y creo que
que todo lo que ahorita voy a presentar como rasgos caracterizadores del intelectual los cumple, por ejemplo, perfectamente un hombre como Mario Vargas Llosa. Y con esto lo que quiero decir es que un intelectual no tiene visos únicamente de izquierda, no es únicamente el que está comprometido, por ejemplo, con causas populares, porque a nombre, por ejemplo, de los destinos de un pueblo se puede hacer también, por ejemplo, un ejercicio político desde la derecha. Ahora, un detalle que sí hay que decir es que la derecha tiene muchas escuelas de formación de intelectuales. Hoy las universidades son fundamentalmente los lugares en donde se alienta y se anima la formación de una intelectualidad de la derecha. Y yo cuando digo derecha estoy diciendo aquellos que piensan que el orden social, en la expectativa de una transformación, ha de correr esencialmente por la vía de la experiencia de cada individuo en la superación de sí mismo. Mientras que en la clásica definición de la izquierda proveniente de la Revolución Francesa, la izquierda piensa que las transformaciones de la sociedad tienen que darse en el conjunto de las relaciones sociales y no en las superaciones de los individuos. Entonces digo eso y digo que no es un héroe y que no es la verdad. Un intelectual puede ser igual que cualquier otro hombre o mujer, porque no es más que un hombre o una mujer más. Puede ser alguien incurso, por ejemplo, en errores y en errores flagrantes y graves, y tampoco representa el bien, porque si uno considera la ética desde el orden de las consecuencias, alguien puede estar muy animado por propósitos del bien y sin embargo generar efectos, por ejemplo, desastrosos sobre la sociedad. Yo hace poco decía de alguien como Albert Speer, el arquitecto que construye todo lo que es ese gran andamiaje de la industria de la destrucción nazi, y Albert Speer, yo creo que quien lea las memorias de él o los diarios de Spandau, poco podría decir alguien que no es un hombre brillante, inteligente y de una intervención sobre la sociedad que no estaba animada por una especie de prurito de hacer el daño, de destruir, sino que estaban convencidos que a una mejor humanidad se iba por la vía de eliminar gitanos, negros y judíos. Ese es el problema. Entonces, si no lo idealizo, ¿cómo más o menos delimitaría yo el concepto de intelectual? Yo diría que igual que el académico es un laborador del campo de las ideas, solo que están siempre contrastadas en el telón de lo social, lo político y lo cultural. Un intelectual es alguien que tiene casi como una especie de reflejo automático, donde todo aquello que hace lo contextualiza, tanto en el orden social como en el orden político como en el orden cultural. Por eso un intelectual, puede haber por ejemplo un intelectual proveniente por ejemplo de las ciencias, de la matemática, de la física. Por ejemplo, hace 2 días se cumplió el aniversario del nacimiento de Pauling, el físico, y en la biografía él sorprende que de un lado pues es premio Nobel de física y de otro lado es premio Nobel de la paz. Pero todos sabemos también Bertrand Russell, etc. Lo que pasa es que Russell, Pauling y otros, incluso de la derecha, por ejemplo, como Heisenberg, no piensan que el mundo de la física copa el mundo, sino que ellos se sitúan siempre en relación a un objeto que luego está en procesos de contextualización históricos, sociales, políticos, éticos o filosóficos. Segundo, y me parece que un rasgo muy importante que distingue al intelectual, por ejemplo, del académico, es que el intelectual agencia las ideas ante el amplio e indiscriminado público de la polis. El intelectual no habla únicamente para un salón de clase, ni habla únicamente en los lugares donde se reúnen los pares a disertar sobre un asunto de la especialización de su saber, sino que hay un asunto de lo público, del ágora, de intervenir sobre la ciudad. Y esto va a ser importante para algo que más adelante voy a decir, y es porque entonces tiene otros procedimientos, otras relaciones con el saber. Un intelectual no va a dar clase a un sindicato, un intelectual no va a examinar, por ejemplo, estudiantes cuando se dirige, por ejemplo, a una organización barrial, etcétera, etcétera, o cuando participa, por ejemplo, de una formación política en la defensa de algún proyecto, por ejemplo, político.
Y tercero, el intelectual hace una ontología del presente, para tomar prestadas pues las palabras de Foucault, hace una ontología del presente y lleva a cabo una hermenéutica de la realidad, siempre de cara y llevándolas a la ciudad. Un intelectual tiene una gran sensibilidad con respecto al presente y por eso hace un trabajo de interpretación impenitente sobre ese presente y esa realidad, solo que eso no lo hace para poder entonces darse el gustillo de saber mucho de lo que pasa, sino para poner eso rápidamente en circulación en el seno de la ciudad. En eso es que básicamente establecería yo una diferencia entre el intelectual y el académico, es que el destino del saber difiere entre ellos y en consecuencia los procedimientos, las metodologías y los propósitos también difieren. Ahora, por responsabilidad voy a decir así muy escuetamente, invitándoles a que lean en Generación del domingo pasado un lindísimo artículo de Juan Fernando Pérez, un artículo sobre esta época del todo vale, donde Juan Fernando, y me acojo a lo que él dijo porque lo comparto, la responsabilidad es lo que a uno lo compromete con el otro cuando no todo es posible o cuando todo no es posible. Ahora, si todo es posible, la responsabilidad cae. Por eso hay un problema en esta época. Hay gente que incluso llega a formular que ya ha declinado el tiempo del deber, que ya los deberes no nos constituyen en los vínculos interhumanos. La responsabilidad, en mi opinión, y tal como la voy a tratar de desarrollar pues en las proposiciones que les voy a hacer, implica que aceptando que no todo es posible, no todo me es dable, no todo me es posible, que no todo vale, hacerse cargo de los actos propios o de sus omisiones respecto a esas dimensiones de la vida con el otro, que son lo social, lo político y lo cultural. Hay un problema, por ejemplo, con el discurso posmoderno, es que el discurso posmoderno cada vez tiene menos vergüenza para decir, por ejemplo, que la política no incumbe ni interesa y que la ética tampoco. Hay que ver las filigranas que tienen que hacer para poder sustentar una ética posmoderna. Eso es pues la cuadratura del círculo. Y cuando plantean eso, lo plantean porque parece ser que toda cosa que se llame causa, compromiso, deber con el otro, haría parte de tiempos pasados y de épocas que ya no se corresponden con las nuestras. Aquí, de mi parte, en la noción de responsabilidad está incluido que, por lo menos pues desde mi concepción, que la responsabilidad implica hacerse cargo de los actos o de las omisiones de estos, allí donde dichos actos o omisiones afectan la vida en sus dimensiones con el otro, en lo social, lo político y lo cultural. Yo cuando digo lo social estoy queriendo con ello decir, para mí lo social y lo político es distinto. Lo social es una categoría que es distinta también a la de sociedad. La sociedad siempre me la represento como el gran conjunto y lo social es esa dimensión que es relativa a las expresiones, causas y efectos que sobre el conjunto de la sociedad o un segmento de ella cobra, en este caso de lo que yo hablo, el ejercicio de las ideas, de las valoraciones y de las prácticas que emergen en esa misma sociedad. Lo explicito mejor. Yo digo, lo social concierne al hecho de que las ideas, las valoraciones y las prácticas que agencia a alguien que detenta un saber impactan sobre esa sociedad en su conjunto, sobre segmentos de ella, hacen incidencia, y cuando hacen incidencia trazan un destino o para esa sociedad o para ese segmento social. Y por último, yo uso la palabra política en una acepción muy precisa y muy restringida. A mí me parece que hay usos metafóricos de la palabra política como las que implementó Michel Foucault, que personalmente no me convencen porque me parece que diluyen el fuerte de ese término, y es cuando se empieza a metaforizar la palabra y empieza a plantearse, por ejemplo, la política y la sexualidad, la política del amor, y entonces la política empieza a cubrirlo todo.
Y yo estoy convencido de que todo tiene que ver con la política, pero que no todo es política, porque si todo es política, entonces nada es política. Y yo prefiero seguir planteando el término política como aquello que está, como esa posición sostenida ante el orden instaurado y vigente en la sociedad a partir de las relaciones específicas de poder materializadas en el Estado. Mucha atención. Yo no digo que poder y política sean sinónimos, y no me cabe ninguna duda que el poder circula en toda relación interhumana. David Cooper decía que dos en la cama nunca están solos, hay un tercero, y el tercero entre ellos, decía Cooper, es el poder que marca las relaciones de los cuerpos, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que la palabra política tiene un fuerte fundamental, y es el horizonte del Estado. Yo comparto con Foucault que el poder no se circunscribe al Estado y que es necesario entender que el poder se teje en todo tipo de relaciones interhumanas, pero hay un tipo de poder muy específico, un poder que tiene una gran eficacia, un poder que es fundamental y tiene precisamente, redundo, un gran poder en el trazo de la orientación de la sociedad, que es el poder centralizado en el Estado. Y yo sé que hay microfísicas del poder y que hay que hacer resistencias microfísicas, etcétera, pero lo que pasa es que a mí a veces me parece que es muy peligroso diluir la importancia y significación del Estado, porque entonces del Estado se ocupan quienes sí saben en los hechos de su eficacia. Yo decía en alguna ocasión aquí en una conferencia, la burguesía tiene mucha conciencia política, pero mucha. Si uno examina la sociedad colombiana, la falta de conciencia política la tienen los obreros, los campesinos, la pequeña burguesía, etcétera, que creen que pueden llegar a decir que son apolíticos, que eso los deja indiferentes, que eso no los concierne. Ningún burgués es apolítico, lo tienen clarito, y tienen muy clarito que la política tiene como foco principal hacerse a la detentación del poder del Estado, porque el poder del Estado tiene la capacidad de timonear el rumbo de una sociedad. En ese sentido, cuando yo hablo, por ejemplo, del quehacer de los intelectuales, estoy diciendo el quehacer de los intelectuales en el horizonte, en el cual, por ejemplo, está en juego también ese timón de la sociedad que se llama el Estado. Yo no creo que una sociedad se transforme bajo aquella vieja ilusión de tomarse el poder del Estado. Yo creo profundamente que la transformación de una sociedad tiene que haber procesos moleculares, procesos amplios en la mentalidad y en las estructuras morales y culturales de la sociedad, como decía Gramsci, pero también creo que eso hay que sostenerlo a la par con ese foco fundamental de destino para una sociedad que es el Estado. Es de quienes detentan la legalidad de la fuerza que es el Estado, le trazan rumbos, por ejemplo, a una sociedad. Bien, dicho eso, voy entonces, había una capita que yo había escrito aquí como en mi plan de exposición, pero no lo voy a desarrollar porque me cobraría mucho tiempo y prefiero el tiempo para otra cosa, pero sí lo menciono. Yo quería, como en esta hilvanación del planteamiento, pasar a un punto que tenía que ver con examinar el asunto de por qué el ser humano es un ser caracterizado porque carece de saber y sin embargo requiere urgentemente hacerse al saber. Entonces, nosotros somos la única criatura que llega a la vida sin saber. En general, es minúsculo el saber que detenta genéticamente, por ejemplo, la cría humana. Es minúsculo, es generalmente lo que está referido al sistema nervioso, pero la cría humana no tiene, por ejemplo, informaciones genéticas que le tracen conductas, que le tracen sensibilidades, sentimientos, posiciones, nada. En la cría humana todo depende de que el otro le haga la transmisión. Ahora, de ahí puede sacar uno muchas puntas: el carácter histórico del ser humano, su versatilidad, la pluralidad de sus formas. Lo humano se puede escribir de muchas maneras. Todo eso nos pone, por ejemplo, ante problemas contemporáneos como el multiculturalismo, etcétera, etcétera. Pero es porque esta criatura que no sabe se tiene que aprestar a saber, y el único camino para poder hacerse al saber que requiere para vivir y para constituir eso que llamaríamos la realización de su ser
que el ser del ser humano no es una cosa esencial, estática, que está ya quieta, sino que el ser del ser humano está profundamente conectado con el saber. Es decir, a mí me gusta mucho hacer una parodia con una formulación de Rilke. Rilke dice: entre más se es, más se vive. Es decir, aunque el término cuantitativo es muy impropio para hablar del ser, pero uno podría decir que entre más se es, entre más ser tiene uno, más vida tiene uno. Pero la parodia que me gusta hacer es decir, entre más se sabe, más se es, y en consecuencia más se vive. Y lo suelo ejemplificar de una manera muy simple. Yo creo que alguien que alcanza un saber de la pintura alcanza una realización de su ser que le depara mucha más posibilidad de gozar, por ejemplo, la experiencia de la vida. Yo creo que la reducción a la ignorancia inevitablemente es un empobrecimiento del ser, y por consecuencia, por ejemplo, es un empobrecimiento de la experiencia vital. Por eso una sociedad como la contemporánea, como la sociedad del capital contemporáneo, no es una sociedad opresora de la condición humana únicamente, por ejemplo, en los feroces sistemas de explotación que tiene, sino también porque así como a gruesas capas de la población les impide las condiciones materiales para una vida digna, también a gruesas capas de la población les restringe el acceso, por ejemplo, a esos bienes fundamentales del goce de esta vida, que se llama, por ejemplo, un saber que le permita a uno expandir las realizaciones de su ser. Pero bueno, dejemos eso, porque por ahí yo lo que quería era simplemente decir, y en ese punto remataba en mi planeación con una cita de Aristóteles, que me disculpan que no sé en este momento de dónde es, porque la memoria me falla. Yo creo, no sé, Luis, si me ayuda, que es de la metafísica. Dice Aristóteles: el que posee las nociones más exactas sobre las causas de las cosas y es capaz de dar perfecta cuenta de ellas en su enseñanza, es más sabio que todos los demás en cualquier otra ciencia. Yo ahí lo único que quiero es refrendar la importancia de algo, y es la significación, la valía que tiene para el ser humano poder disponer de un saber racional. Porque un saber racional es el compromiso de dar cuenta de los fenómenos como efectos que reclaman una causación lógica y probada. Yo he dicho muchas veces en este auditorio, yo no creo que el ser humano comience y termine con la racionalidad. Lo que yo sí creo es que sin la racionalidad no podemos hacer nada en la vida. Y en todo caso, yo prefiero tener una explicación racional como la que me ofrece, por ejemplo, Galileo sobre la organización del sistema solar en que vivimos nosotros, a estar entregado, por ejemplo, a una fantasmagoría. Porque yo creo que si puedo tener una explicación racional, fehaciente y veraz de la organización cósmica, pues eso da también una estatura, por ejemplo, a mi condición humana. Y también creo profundamente que es más importante que un colombiano conozca las causas efectivas y probadas históricamente de la violencia de este país y el descuaderne de este país, a que siga por ahí entregado a fantasías moralizadoras que le llevan a perseguir malos ingénitos que están por ahí metidos en un monte simplemente porque lo único que hacen es respirar sangre y anhelar sangre. Yo sí creo que todo lo que apunta a que uno se pueda explicar racionalmente la vida que uno vive no agota la explicación de la vida, ni tampoco garantiza el goce de la vida, pero yo sí creo que permite tomar una posición en el mundo más sensata, y por lo menos en este ratico que uno vive, por lo menos encauzar la vida hacia donde uno considere que puede ser más fructífero y más productivo para uno. Bien, voy a hablar un momentito, muy breve también, porque hay el cuarto punto, el que más me interesa, el quinto y el sexto punto. Voy a hablar de todas maneras un momentito sobre algo dentro de esta perspectiva de tratar de diferenciar qué es un académico de qué es un intelectual, y por qué la necesidad, en mi opinión, así sea a contravía de los tiempos que vivimos, de fomentar, por ejemplo, entre los jóvenes la formación de intelectuales.
Pero además voy a tratar de señalar por qué los intelectuales no se forman en las universidades. ¿Por qué los nichos donde habitan y los lugares donde pueden florecer no son los de las universidades? Más allá de lo que es un ideal compartido hoy en el mundo contemporáneo, y es que la universidad pareciera intocada, pareciera el lugar donde todos estaríamos de acuerdo que ese es el sumum de la sabiduría, y que las universidades con sus lógicas, sus procedimientos, sus dispositivos, no sería sino que enseñaran esto o aquello, pero ellas en su estructura pareciera ser que se pudieran sostener incólumes. ¿Cuáles son los rasgos, por ejemplo, que el mundo académico, cuál es la destinación que el mundo académico hace al saber, que promueve y que puede llegar a alcanzar allá incluso elevadísimas producciones? Porque, como les dije al comienzo, lejos de mí desconocer, por ejemplo, la ingente labor de conquista de saber que hacen muchos académicos, pero como a mí no me descresta eso, yo desde muy joven, no sé, por razones muy personales de mi biografía, etcétera, a mí no me descrestaba que alguien supiera mucho, porque en el fondo siempre creí que nadie realmente puede saber mayor cosa en la vida, pues es minúsculo lo que arañamos en el conocimiento frente a la ignorancia que nos rodea, y que cada que damos un paso hacia un poco de saber, se nos multiplican las sombras a nuestro alrededor. A mí nunca me descrestó mucho que alguien supiera mucho. Los 2 o 3 maestros que pude tener por suerte en mi vida sabían mucho, pero esa no fue la razón por la cual me cautivaron en un momento dado, sino que mi pregunta era más bien: ¿y para qué sabes tanto? ¿Qué haces con ese saber? Y en el mundo académico hay mucho saber, pero yo creo, por ejemplo, la universidad cada día más bajo las tenazas del capitalismo y de ese desenfrenado proceso capitalista de productivismo y consumismo, porque esto no es decirlo por simplemente tirar un epíteto, sino porque es que la lógica de esta sociedad, la matriz, por ejemplo, de la sociedad burguesa es una matriz endemoniada, porque como su existencia depende únicamente de la rentabilidad que conquiste, esa rentabilidad en un marco de competencia entre unidades de producción independientes termina acelerando la producción y acelerando el consumo. Y la universidad cada día más, particularmente la universidad de nuestros tiempos, porque es muy diferente a la universidad, por ejemplo, a fines del 18, comienzos del 19, cada día más bajo esa tenaza pues, del capitalismo, destina el saber al ejercicio instrumental y mercantil del mismo. En las universidades cada vez más, y creo que aquí hay mucha gente del mundo universitario, y espero que compartan conmigo esa apreciación, en las universidades cada vez más el criterio de medición de la eficacia de la universidad, del buen cumplimiento de su cometido social, es en qué medida articula eficientemente a sus formandos cuando finalmente obtienen sus títulos en los aparatos de producción. Y cada día más las universidades están de espaldas frente al conocimiento de espaldas al conocimiento riguroso de lo humano y de lo social. Todos lo sabemos, los que somos de las universidades. Los saberes humanos y sociales están desacreditadísimos, esos no son sino rellenos insignificantes. La universidad no respira en una atmósfera donde, por ejemplo, se precie y se valore el conocimiento de lo humano y de lo social. Y la universidad le responde a eso de una manera que, en mi opinión, empeora la enfermedad, promoviendo élites. Entonces, el grueso de la población, por ejemplo, estudiantil, puede pasar de largo frente a un conocimiento riguroso de lo social y de lo humano, y entonces hay pequeñas élites que se forman como hiperespecialistas en esos dominios. Y digo eso porque me parece que esas élites a su vez entonces se engolosinan en ese saber, y ese saber no lo transfieren, por ejemplo, a un compromiso y una acción, a una actividad social, sino que es un saber entonces que sirve como para la fascinación en el espejo de cuánta erudición se ha alcanzado. Por eso las, pongo comillas, humanidades universitarias se han vuelto estériles, inocuas,
e incapaces de incidir transformadoramente en la gente, incluso en la gente de su propio ámbito. Pues los que somos profesores de saberes humanos sabemos la ardua, la dura, la penosa tarea que es hoy, por ejemplo, conseguir que alguien que está embelesado en su figura de médico o embelesado en su figura de ingeniero entienda que así como es menester conocer el funcionamiento de la naturaleza para poder intervenir con alguna eficacia en ello, sería también muy importante conocer, por ejemplo, esa complejísima figura que es la humana. Pero si no incide la universidad en el adentro de ella y al gran grueso de la población estudiantil y profesoral, es ajena, por ejemplo, a las preocupaciones sociales y humanas, y se considera que eso no hace parte de los saberes serios y rigurosos. Yo siempre recuerdo una anécdota triste que me la contaba una alumna mía en un seminario que yo dirijo, que se llama Seminario Permanente sobre el Amor y la Muerte. En esa época de esta anécdota estábamos trabajando sobre la obra de Marcel Proust, de En busca del tiempo perdido, y me contaba esta alumna, que era estudiante de ingeniería de minas, que estando un día ahí en un kiosquito donde venden jugos y frutas en la universidad, ella tenía el libro de Proust en las manos. Ella era asistente del seminario, y un profesor que ella admiraba mucho por su idoneidad en el conocimiento pues ingenieril, cuando le vio el libro en las manos, le dijo: ¿usted qué está haciendo con eso ahí? Deje de perder tiempo, usted tiene que dedicarse a muchas cosas serias. Eso que dijo ese profesor, pues que habla, digámoslo, también de la dimensión cerebral de él. De todas maneras, yo creo que no es muy ajeno al discurso que proferirían muchos en la universidad. Dedicarse a cosas que no sean la profesión es perder el tiempo. Uno pierde el tiempo dedicándose a la vida, ¿no? Uno pierde el tiempo dedicándose a entender qué es el amor, qué es la muerte, qué es la guerra, qué es la soledad, qué es la angustia. Uno parece que pierde el tiempo ahí. Uno únicamente gana el tiempo si se aplica a ser una fuerza de trabajo calificada que de manera, ojalá bien acrítica y bien dócil, se empalme en los engranajes del sistema productivo imperante. Si la universidad no transforma a sus hombres y mujeres a su interior, y entonces tenemos 2 millones y pico de profesionales en Colombia en ese momento andando por toda la superficie de este país, y yo no creo que haya 2,5 millones de potencias humanas de inteligencias al servicio, por ejemplo, de una sociedad más sensata, más razonable y más justa, pues mucho menos incide la universidad en transformar las posiciones ante lo social y lo humano que tiene el afuera de ella. Ella que vive bien encasquetada en su interior, ella que vive bien abroquelada, que ahí está la imagen de la Universidad de Antioquia, lamentable, un búnker que le dice, eso es como el muro de Berlín, o como ese muro de los judíos con los palestinos. De allá no entra nadie que no sea de ellos. Y una universidad para la ciudad, para que entre el ciudadano de a pie, para que en la universidad haya un flujo entre el hombre de la calle y el ámbito del saber, no. Entonces, si a su interior no hace procesos de transformación, muchísimo menos incide sobre la sociedad. Yo lo decía también aquí hace un mes, tantos historiadores, tantos politólogos. Hay una conciencia política más lograda en la sociedad colombiana, hay una mejor conciencia en la historia del país. Tantos filósofos han logrado meterse en los entresijos de la sociedad para transformar, por ejemplo, las posiciones filosóficas de la población. No, ese es un saber que, en la medida en que esté envuelto en sí mismo y dentro de sus propias fronteras, el mundo de afuera es un mundo que está en manos de cualquier otra cosa, los medios de comunicación, los predicadores, etcétera, etcétera. Yo voy a dejar ese puntico únicamente con algunas preguntas que un colega mío en estos días se burlaba de mí, un colega que lo aprecio mucho y me aprecia, yo sé, y él me decía que yo me iba ya a morir persistiendo en cosas que, según él, hacen parte de la doctrina cristiana. Porque yo le contaba un poquito algunas preguntas que iba a formular aquí en este punto, y es: ¿por qué? Yo me pregunto esto: ¿por qué ese saber que ostenta alguien en un salón de clase
ese alguien no lo hace tan bien circular en otros ámbitos sociales. Por ejemplo, en el barrio, en las organizaciones cívicas, cooperativas, sindicales, partidistas, en los lazos de amistad. ¿Por qué? Yo me digo, yo sé mucho de historia de Colombia, estoy ante mis alumnos, les puedo disertar sobre las causas de la independencia y sobre las formas que configuran la república en este país. ¿Por qué todo eso se suspende, se detiene en el momento en que doy un paso fuera del salón de clase? ¿Por qué falta ese compromiso? Es decir, no se puede llevar la historia, la filosofía, la política, la poética, lo que fuere, a otros ámbitos sociales sin que sea menester, por ejemplo, la estructura de clases, de currículums, de exámenes y de diplomas. Y disculpen que repita una cosa que ya dije hace un mes, pero es que de verdad se necesita tener una matrícula universitaria para que alguien, por ejemplo, para que un obrero lea Dostoyevsky, o para que un grupo de amigos, por ejemplo, estudien la filosofía, o para que la historia, por ejemplo, sea propalada, estudiada, por ejemplo, en el barrio. ¿Me entienden? Yo me hago esa pregunta con sinceridad. Yo me digo, pero ¿por qué sabemos tanto? Estoy acreditando pues, el saber de los académicos. ¿Y por qué ese saber solamente puede funcionar y operar en los tiempos, espacios y según los dispositivos que traza la escuela? ¿Por qué? Ahí no hay una especie como de atrapamiento por parte de la institución escolar de saberes que se han originado con destino, por ejemplo, a la sociedad. O es que la matrícula y el título, ya sea el título que se busca o el título que se posee, que es lo único que le da razón de ser a la relación que se tiene con el saber en la universidad. En fin, nosotros acabamos de pasar 200 años de independencia. Nosotros tenemos muchos más historiadores que hace 50 años. Honradamente yo digo, hay un trabajo, incluso me lo pregunto hasta por el amor, ¿no? Yo siempre digo, pero si uno ama a Dostoyevsky, ¿por qué le acaban las ganas de Dostoyevsky cuando sale de la universidad? No es una cosa elemental en el amor que lo que uno ama, uno lo propaga, uno lo transfiere, uno lo lleva al otro, porque uno cree estar, por ejemplo, ante un bien supremo de la vida. Un dostoyevskiano de verdad, un beethoveniano de verdad, no contribuye a que otros descubran, por ejemplo, la dicha de Beethoven o de Dostoyevsky. Porque es que claro, alguien me puede decir, no, es que yo soy profesor. Y cuando uno es profesor, es decir, académico, uno se circunscribe al salón de clase, a la cátedra que dura exactamente hora y media, hora y 45 minutos, al proceso que deriva en la presentación de un examen, etcétera, etcétera. Pero son preguntas. ¿Por qué no hace uno causa de los saberes que profesa? ¿Qué es necesario que uno tenga matriculados, gente matriculada? No es posible encontrar otros circuitos, y lo estoy diciendo con plena conciencia de una cosa, es que los procesos de formación de los intelectuales en otros tiempos no se nutrían, por ejemplo, de los ámbitos escolares. Y yo personalmente no me creo eso de que el rigor es monopolio de la universidad y que todo saber que no se profese dentro o que no se realice dentro de los términos universitarios es un saber sin rigor, o es un saber pusilánime, es un saber sin consistencia. Yo creo que hay un embeleco. A mí me gustaría mucho preguntarle a alguien la universidad en la que se graduó Dostoyevsky, o la universidad que se graduó Kafka en literatura, que se graduó en Derecho, pero en literatura.
Yo creo que en los rigores Freud no estudió en ninguna universidad de psicoanálisis y Marx no estudió en ninguna universidad lo que escribió en El Capital. Yo creo que ese embeleco de que solamente el rigor está en la universidad es una forma de desarmar mecanismos alternativos para trabajar con seriedad y en comunidad. Pero es que las comunidades no son únicamente los agrupamientos que hacen las universidades, que dicho sea de paso no hacen comunidades. Yo siempre digo, los estudiantes están uno al lado del otro, pero entre uno y otro hay un abismo de interés, de deseo, de compromiso. Comunidades que si yo en una labor fallo, todo el entorno mío siente esa falla como una falla propia. En cambio en la universidad la falla de uno puede más bien permitirle al otro que con eso él alcance, por ejemplo, un nivel evaluativo mejor, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido, digamos, para ir organizando un poquito el punto sobre en qué caracterizaría yo al intelectual, que algunos rasgos, concluyo esto del académico, algunos rasgos caracterizadores del académico tal cual hoy lo tenemos, tal cual hoy lo ve uno, al margen de su sapiencia, es que primero no le importa el afuera, no le importa el afuera. Yo le comentaba a algunos amigos que una vez yo tuve un sueño, que fue de verdad un sueño, y es que yo soñé que por una especie como de atracción poderosísima, una fuerza se había cogido toda la Universidad Nacional y se la había llevado para Estocolmo y le instaló en Estocolmo. Y entonces yo estaba muy angustiado, era un sueño muy angustioso, y yo abrí los ojos y cuando abrí los ojos en el sueño, yo esperaba que todos los que de la universidad estuvieran, digamos, muy alarmados por lo que había sucedido, y mi sorpresa es que cuando yo estaba durmiendo en el sueño, en mi oficina, cuando abro la puerta, el mundo está tramitándose común y corriente, no ha pasado nada. Es que la universidad perfectamente puede estar en Medellín con 600 bandas criminales, con parapolítica, con sicariato, con todo lo que quiera, pero también la universidad puede levantar, llevársela a un poder, instalarla en el corazón de Estocolmo, y la universidad no sentiría una modificación sustancial. Al académico en general no le importa el afuera, no le importa, por ejemplo, qué diablos pasa con su país. Si le importa como el parroquiano que ante RCN o Caracol dice: hay una masacre, tráeme el jugo, hazme el favor, y ya. Pero no le importa como algo en lo cual pueda comprometer su inteligencia, su sensibilidad y su acción. En consonancia con eso, no tiene conciencia de su presente. El presente no es objeto de su atención, de su análisis, y no va más allá, digamos, del comentario más o menos anodino que habitualmente hace cualquier parroquiano. El académico no conecta su saber con otros saberes. Si es politólogo, no estudia para nada filosofía, y si estudia filosofía es porque le pusieron 2 o 3 materias de filosofía, pero ojalá eso se termine ligero, porque es que la política es la política, eso no tiene que ver con la filosofía, ni la filosofía con la historia, ni la historia con el arte, ni nada con nada. Esto es un objeto aislado. Así como se aísla del mundo, se aísla también los saberes. Y esto yo lo digo con un propósito. Yo creo que los intelectuales son seres acuciados por la necesidad de hacer redes, porque lo que tienen es no quedar cuenta de la sapiencia en un detalle, sino de cómo se logran explicar el mundo en que viven. Y por eso yo les invito a que ustedes piensen, por ejemplo, en los grandes intelectuales de la humanidad, que, insisto, nunca tuvieron títulos universitarios o no los necesitaron. Yo creo que, por ejemplo, uno puede decir, y voy a mencionar un nombre de esos que la historia ha considerado ya malditos, por ejemplo, Trotsky. Yo hace poco estuve releyendo algunas partes de la historia de la Revolución Rusa, y yo diría que un historiador debería leer con mucho cuidado esa historia de Trotsky, entre otras cosas, para encontrar el tono de cómo se escribe la historia. Pues bien, cuando Trotsky va a hacer la historia de la Revolución Rusa, Trotsky sabe que no se puede comprender el proceso que lleva
a que un pueblo completamente adocenado como el pueblo ruso haya hecho ese vuelco, un poco a la manera como hoy ya pasa en Egipto, etcétera, etcétera, hacia una nueva sociedad, si no se entiende, dice Trotsky, la trama compleja que constituye la vida de una sociedad y que incluye la filosofía, la política, la historia, el arte, la mentalidad, etcétera, etcétera. Y el último punto, ya estaba dicho, propio del académico, en mi opinión, es que en muchos casos no hay más propósito en su labor, más allá de la indiferencia con el afuera, más allá de lo ajeno que es el presente, más allá del aislamiento en que mantiene su saber con respecto a otros saberes, que, digámoslo, el puro cuño narcisista. Hay gente que sabe mucho, ya lo dije, para gozar sabiendo mucho, y para, sobre todo, si no, no sería narcisismo, ostentar ante el otro cuanto sea. Voy a usar unos minutos para tratar de mostrar en mi perspectiva, por el contrario, qué es lo que caracteriza, por ejemplo, la figura del intelectual. Esa figura así, cuasi desaparecida, pues es una especie en extinción, pero no creo que sea fatal. Yo sigo pensando que siempre la humanidad encuentra fuerzas de remozamiento y si bien hoy hay una tentación muy grande de la gente a profesionalizarse y a circunscribirse únicamente al dominio de especialización que le traza, por ejemplo, la universidad, yo sigo pensando que existen jóvenes y siguen existiendo jóvenes que palpitan y que se preguntan por qué el mundo es como es y cómo me lo puedo explicar, y para eso no es necesario entonces circunscribir la mirada, sino por el contrario, articularla. Algunos rasgos, en mi opinión, definidores del intelectual, como penúltimo punto de mi planteamiento. Primero, frente a la ironía con la cual el discurso posmoderno se refiere al intelectual, y con ese punto yo voy a terminar, pero ahorita lo anticipo, porque dicen, no, es que los intelectuales se creen la conciencia rectora de la humanidad, ellos creen que por allá desde las altas cúpulas en que se mueven con su inteligencia y su entendimiento, bajan a la plebe y le dicen a la plebe por dónde han de ir. Eso es muy fácilmente desmontable, y con eso yo voy a terminar. Ese es el punto, porque me gustaría muy frontalmente rebatir esa argucia sofística de los posmodernos cuando, para desacreditar el compromiso de las ideas con lo social y lo político, entonces quieren ridiculizar la imagen del intelectual diciendo que el intelectual es aquel que pretende ponerse a la cabeza, a la manera de quien guía un rebaño, a la cabeza, por ejemplo, de las masas. Yo digo, lo primero es que, estrictamente hablando, un intelectual no es un guía, no es un guía iluminado, ni es un líder de masas. Yo creo que uno puede decir sin ningún problema, y yo traté de pensar cuando estaba escribiendo este rasgo en algunas personas que yo conozco que, en mi opinión, merecen ese nombre de intelectuales, y no los veía asociados a esa posición mesiánica: yo tengo la verdad, seguidme que os llevaré a buen destino. No, al contrario, creo que es alguien más. Un intelectual no tiene por sí mismo nada que lo amerite o que lo haga de características muy especiales. Es alguien más, solo que es alguien que ha tratado de calificar su palabra, de fundamentarla, de darle consistencia. Ha tratado que su palabra, en los diversos frentes donde ella tiene que desenvolverse, sea una palabra que sea racionalmente esgrimida. Por eso me niego a aceptar que se le endilgue la condición, pues, de ser un guía iluminado, o de que su lugar es el del liderazgo de las masas. Hay un
segundo rasgo, y es que es un hombre o una mujer que gusta de cultivar las ideas, de hacer un cultivo, un trabajo con sus ideas, es decir, ama las ideas, ama esa cosa maravillosa del ser humano que es idear. Y en ese sentido es un hombre pues de cultura, por un lado, un hombre o una mujer de cultura y de pensamiento, porque se pregunta incesantemente por los sentidos no evidentes de lo que es. Por eso yo asocio siempre al intelectual con una posición filosófica, porque es alguien que se pregunta permanentemente por qué es lo que no se visibiliza en eso que se entrega ante los ojos. Marx decía que si las cosas fueran como se muestran ante los ojos, sobraría completamente la ciencia. Pero habría que decir que sobraría todo, sobraría la filosofía, sobrarían los saberes humanos, etc. Ese hombre o mujer que podemos llamar intelectual es alguien que está acuciado entonces por ese cultivo de las ideas y por esa vocación a desenmarañar lo que se está, digámoslo, ocultando ante una visión que la evidencia nos ofrece. En consonancia con eso, creo que también el intelectual o la intelectual personifica una actitud que no habría como más llamarla que como la de la sospecha. Se dice a sí mismo, las cosas no son como son, o en todo caso no tienen que ser como son, y personifica también el asombro. El asombro quiere decir que uno sea susceptible a que siempre haya algo que se presenta por primera vez. Una de las cosas tristes, algunos analistas lo han mostrado en la cultura contemporánea y sobre todo sobre la juventud, es que de tanta novelería se pierde el asombro. Es decir, es como si el mundo ya fuera tan viejo que el mundo no tiene ya capacidad de sorprenderles. No hay en la retina esa chispa de maravilla que suscita el que algo se presente por primera vez. Es como cuando vos ves una mujer muy hermosa o un hombre apuesto, según sea el objeto que cada uno tenga como privilegiado en su sensibilidad estética, y apareces como si fuera la irrupción que por primera vez se le ofreciera a los ojos. Yo digo que el intelectual o la intelectual tienen siempre una capacidad de sorprenderse ante el mundo. En cuarto lugar, es un hombre o una mujer para quien el espacio, y esto es decisivo y lo he dicho, en mi opinión marca una diferencia rotunda con el académico, es un hombre o una mujer para quien el espacio de realización de las ideas que trabaja es la esfera pública, en la acepción más amplia e indeterminada de esta palabra. Es decir, ahí cabe cualquiera. No le habla a matriculados, habla ante el que esté en disposición de oír, pero además no habla para trazar línea, habla para conversar. Esa es la otra falacia de la posmodernidad que lo señalaré al final. La posmodernidad se monta en la idea de que si alguien se pronuncia ante terceros, ese alguien no tiene sino el propósito de conducir a los terceros. Alguien habla para desatar la palabra del otro. Y por eso digo, habla en el sentido, habla en la esfera pública en el sentido más amplio e indeterminado de esta. No reclama a aquellos a quienes se dirige que cumplan con ciertas normativas institucionales. No, es que hay otras lógicas del encuentro interhumano y otras lógicas del trabajo con el saber. Parte del empobrecimiento de nosotros es creer que las únicas maneras de uno aproximarse al saber o de compartir con otros pasan por la rejilla, por ejemplo, que traza la universidad. Yo he escuchado, por ejemplo, gente que me dice en la universidad, no, profe, yo volví a estudiar, por ejemplo, estoy haciendo esta maestría, porque es que yo tenía ganas de dos cosas: de encontrarme con gente y de poder estudiar. Miren que eso implícito lleva esta idea. Uno parece ser que no se puede encontrar sino cuando otros matriculados están con uno en el salón de clase. Y segundo, para que estudiar no puede obedecer, por ejemplo, a patrones personales o compartidos con otros de estudio, de mantenimiento de una búsqueda, sino que eso no puede darse sino bajo el modelo curricular. Y miren que eso pesa inmensamente, por ejemplo, en los estudios
estudiantes. Hoy me decía una alumna mía, no fui a un seminario de literatura que nosotros tenemos, que no da títulos, no cobra matrícula, nada, sino el encuentro, no para entretenernos, el encuentro de un conjunto humano en torno a las grandes obras de la literatura, bajo esta esperanza y esta expectativa. Allí podremos radiografiar mejor los elementos esenciales de la condición humana, el amor, la muerte, etc. Esta muchacha, que es una muchacha, por ejemplo, muy seria y muy incluso paradójicamente comprometida, digámoslo, en la balanza, una cátedra, por insulsa que sea, por mala que sea, pesa mucho más en las representaciones valorativas suyas que, por ejemplo, esas cosas que al no estar acreditadas institucionalmente pareciera que no son entonces serias. Y hemos llegado a esa idea de que lo serio es lo que se institucionaliza, sobre todo lo que se regula, se controla, se disciplina y fundamentalmente se diploma, y que lo demás es lo de menos. El intelectual o la intelectual es una figura que en tanto expone públicamente, acepta estar expuesta al debate y la controversia. Es decir, emite una palabra que sabe que es una palabra controvertible, falible, y que en ese sentido, por eso es tan errónea la idea posmoderna, es que antes que un guía es un promotor de la discusión y del debate, de la controversia, de la vivacidad de las ideas. Yo no conozco ningún intelectual que concite la unanimidad en torno suyo. Es más bien una figura que tiene como cierto acicate hacia lo que pudiéramos llamar marcar la diferencia con el otro, o en todo caso insinuar la posibilidad de esa diferencia con el otro. Y a mí me gusta mucho la palabra expone, porque se expone. Se expone quiere decir, cada uno de nosotros es una perspectiva para ver las cosas. Expongo una palabra es me expongo, pero me expongo quiere decir quedo desguarnecido, porque he entregado los flancos, he mostrado, por ejemplo, mis debilidades. Pero precisamente la dialéctica que encarna el intelectual es que desde esa palabra que él emite, espera una palabra que le riposte a lo que él dijo. Y por eso es una figura muy cercana al debate y la controversia. Ustedes no pueden pensar en Michel Foucault, en ese estado de unanimismo, por ejemplo, en que nos mantenemos en la universidad, que nadie discute con nadie. Ve, sacaste un articulito en la revista de la universidad, sí. No, muy bien ese articulito. Pero el debate serio, comprometido, a no ser pues que vamos al Congreso, y entonces en el Congreso hay una sesión de polémica, etcétera. Pero yo digo que el mundo intelectual es un mundo que está abierto a la dificultad de la diferencia humana. Fuere cual fuere el objeto teórico de su especialidad, el intelectual siempre lo contextualiza. Ya lo he dicho, en un sistema de coordenadas históricas, sociales, políticas, éticas, filosóficas. Es que es como si el problema fuera la vida, y como la vida es una trama muy compleja, y entonces uno, claro, puede atender un aspecto de la vida, pero entendiendo que es un aspecto que tiene que estar articulado con otros aspectos. Todo intelectual es un articulador. A ustedes, por eso les invito a que piensen, por ejemplo, en algunos referentes intelectuales. Piensen, por ejemplo, en más allá de si comparten o no con ellos. Piensen, no sé, en Sartre o en Althusser o en Pierre Bourdieu, o entre nosotros, por ejemplo, en algunas figuras prestantes del mundo intelectual nuestro, Antonio García, por ejemplo, etcétera. Y ustedes lo que encuentran es que si van a abocar un problema, lo que innatamente se les presenta como menester es cómo eso entra en relación con otros asuntos y otros aspectos. Otro rasgo, el séptimo, el intelectual, y este sí es caballito de batalla contra la figura del intelectual por parte del discurso posmoderno. Porque el discurso posmoderno, como hace un fácil recurso a la simplificación de lo que el oponente le dice, entonces lo caricaturiza. Es que un rasgo del intelectual es que el intelectual en general no ha declinado
ni de la esperanza, ni de la utopía. Y entendiendo por la utopía ese no lugar que, como decía tan bellamente Isaiah Berlin decía: la utopía es el objeto al que se debe aplicar la política para borrarle la U a esa palabra. Y de utopía, no lugar, si borro la U, convertirlo en lugar. Pero si no quieren la palabra utopía, digan esperanza, digan sueño. Pero la posmodernidad, que es el discurso legitimador del orden establecido, y por eso ningún discurso posmoderno, por ejemplo, inquieta a los poderes vigentes, porque es además un canto al presente como le interesa mucho al mundo burgués, presente como gasto inmediato y sin consecuencia. Entonces, utopía, plantearse proyectos que involucren el esfuerzo de cada uno en el seno, por ejemplo, de un propósito colectivo y social. Plantearse un país distinto, un país donde no haya, donde el 90% de las tierras, el 50% de las tierras del país no estén en manos del menos del 1% de la población. Plantearse un país más justo, más equitativo, un país, eso no es que cada uno está aplicado a lo suyo, cada uno hace la escalerita personal de superación. Por eso yo a veces digo que aunque suene quizás muy abrupto, que el discurso posmoderno es el discurso que le compete perfectamente, por ejemplo, al neoliberalismo, y el capitalismo siempre ha sido neoliberal, pero es el discurso, digamos, lo que autoriza lo vigente, porque al desacreditar, por ejemplo, el compromiso con el otro, y al desacreditar los proyectos, y yo no puedo conseguir la política sin proyectos. Yo entiendo la política como una posición frente al presente, pero siempre un presente que está potenciado por el entendimiento del pasado, pero también por la proyección hacia un destino a conquistar. Entonces, yo digo que el intelectual no ha declinado ni la esperanza ni la utopía, y se sabe acoger a esta bellísima frase de Musil, ya muchas veces dicha, pero no por eso gastada. A mí me parece siempre lo más alentador en un hombre tan profundo como Musil, que si bien hay un principio de realidad, es bueno que los seres humanos no olviden que también hay un principio de posibilidad, que la única criatura de posibilidades que hay en el planeta es la humana. Y por eso es tan incómodo, por ejemplo, este discurso que pareciera sacralizar lo existente, petrificarlo y dejarlo ya para la perpetuidad, porque uno dice, pero es que basta el más elemental vistazo a la historia o a la antropología para encontrarnos ante la fascinante expresión de que el ser humano es variable, es transformable, el ser humano es un inventor a riesgo de su propia aventura vital. Y entonces yo siempre me digo, y entonces la historia corrió hasta ahora, y ahorita mágicamente y por decreto la historia terminó, y ya no hay posibilidad de pensar, por ejemplo, en una sociedad menos insensata que la que tenemos. Y yo suelo también decir, seguramente un hombre en el corazón del siglo XIV, en la Europa, por ejemplo, medieval, vería a su alrededor y vería ese mundo absolutamente estático, quieto y perpetuado. Le sería inimaginable concebir que ese mundo se modificaría, que los sistemas de honores, jerarquías, los órdenes, los ordenamientos que existían desaparecerían. Bueno, yo digo que un intelectual es el que sigue confiando profundamente en el carácter histórico del ser humano y que tiene la convicción, así como lo dice Musil, de que si las cosas en el pasado no son como son hoy, nada exige, ni obliga, ni determina como una fatalidad que tendrán que ser como son hoy. Por eso sí, el intelectual, yo le decía a este colega, claro que tenemos esperanzas. Claro que no rendimos la bandera de que esto pueda llegar a ser distinto. Claro que sabemos también que para que algo concrete hacia un cambio es menester que nos apliquemos a ello, porque eso mágicamente no va a venir. Por eso es que es muy grave que a la juventud le desactiven, por ejemplo, esa fuerza o ese vigor que le permita, por ejemplo, proyectarse con ilusiones a la construcción, por ejemplo, de una propuesta social distinta.
Otro rasgo de él es que así como mantiene una batería crítica sobre el presente, eso que yo llamaba una hermenéutica del presente, una hermenéutica de la realidad y una ontología del presente, tiene también una batería autocrítica. Es decir, es que yo creo que lo que caracteriza a todo pensador es que todo pensador, a diferencia del dogmático, sabe que lo que dice y lo que piensa es factible de ser sometido a revisión. Otro rasgo que me parece caracterizador del intelectual es que, por el compromiso que tiene con la verdad, y pongan entre comillas la verdad si quieren, el intelectual sabe luchar en minoría. Es que la gente que ama la verdad, y yo sé cuán problemático es decir esa palabra, pero yo sí creo que hay una cosa del orden de la verdad, pues no de una verdad absoluta y una verdad eternizada, pero yo sí creo que no todo es igual. Dije que no le iba a decir esto que aquello. No creo que cuando un historiador habla de la Edad Media sea lo mismo a la opinión inmediata que pueda tener alguien que ignora, por ejemplo, los conocimientos históricos. Pero yo lo que pienso es que la gente que tiene un profundo compromiso con la verdad que ama, así no la tenga, pero la busca, sabe luchar en minoría. Yo creo que si a Galileo le hubieran dicho, mire, hagamos, esto lo dice Stanislao Zuleta, hagamos una votación sobre lo que usted dice, pues Galileo hubiese perdido. Pero esa persistencia en minoría, esa fuerza para perseverar, tiene que ver precisamente con la convicción que lo anima de que aquello por lo que lucha es válido. Por eso es perfectamente posible encontrar una fuerza que, más allá de las adversidades sociales y políticas, lleva a que muchos intelectuales perseveren, por ejemplo, en una lucha allende de que sea una lucha, por ejemplo, respaldada únicamente por minorías. Otro rasgo, el intelectual toma posición, no tiene ese neutralismo propio del mundo académico, toma posición y la expone a campo abierto, apoyado únicamente en los recursos de la racionalidad de la palabra. Desenmascara formas dominantes, formas explicativas dominantes. Yo sí creo que hay cosas que uno no entiende y que hay voces autorizadas que las entienden y que cuando se las explican a uno es de buen recibo para uno que se la hayan explicado y le hayan permitido, por ejemplo, salir de un desentendimiento. Yo no veo ningún problema, como lo decía un alumno mío estos días, en reconocer que hay gente que sobre un asunto tiene una palabra cultivada que me permite, por ejemplo, ver las cosas distintas a como mi opinión inmediata estaba viéndolas. Un ejemplo de la vida trivial sería que yo tengo una representación del cuerpo, de sus dolencias y su salud, pero yo creo que la mirada médica me puede ayudar, por ejemplo, a despejar un montón de errores en los cuales hubiese yo, por ejemplo, eventualmente incurrido. Pero así creo que pasa con todo. Yo creo que una palabra lúcida no es una palabra que se me impone, sino una palabra que me ayuda, por ejemplo, a esclarecer cosas donde yo eventualmente estuviese sumido, por ejemplo, en una confusión. El intelectual es un intérprete, está interpretando el mundo que vive, la sociedad que vive, el mundo que se dejó, el mundo que se tiene, el mundo que podría ser. Y esa interpretación la traduce a una palabra que se dirige al otro. Ya lo digo, para evaluar lo que se vive, para sopesar lo que se dejó de vivir, para conjeturar sobre lo que se podría vivir. Sí, el intelectual es, por decirlo así, una propuesta abierta de interpretación dirigida al otro. Pero ¿dónde está la falacia posmoderna? En este supuesto. Hay dos supuestos que hacen falaz esa crítica de la posmodernidad. El primero,
es suponer que la palabra que se dirige a otro para proponer una manera de ver las cosas o de interpretar las cosas es por principio conminadora. Es decir, que si el otro me plantea la manera de él ver las cosas y trata de persuadirme de la validez de ese punto de vista suyo, es que el otro me está conminando. Y eso es falaz. Porque es que un intelectual le dirige al otro una palabra que solo se puede apoyar en la fuerza de la argumentación racional. Y la argumentación racional no obliga, trata de persuadir racionalmente. Y eso es muy distinto a conminar. Eso es como en física. En física una ecuación correcta, por ejemplo, un físico me presenta, por ejemplo, ante un tablero una ecuación que puede explicar, supongamos, una ley específica de la física. A mí por el hecho de que ese físico me esté mostrando, por ejemplo, en el desarrollo de la ecuación, el camino que la racionalidad matemática sobre el fenómeno natural ha construido, por eso no me está conminando. Me ayuda a entender y a pararme mejor en el mundo. Igual pasa con la palabra lúcida referida a lo social o político. Humano, una palabra, y su única fuerza, insisto, es la fuerza de la racionalidad argumentativa. Es decir, que si yo no tengo poder de convicción mediante los argumentos que ofrezco, pues simplemente el otro no la coge y se acabó. Porque es que la palabra es conminadora. Perdón, una actitud es conminadora cuando una actitud, por ejemplo, intimida, chantajea o seduce. Es decir, yo puedo hacer uso de la palabra intimidando. Si no haces esto, aquello, por ejemplo, es muy común en el mundo académico. Hay mecanismos donde la palabra se vuelve poder intimidador. O se chantajea. Si no acoges lo que digo, entonces te cobraré en aquello. O se seduce. Porque es que la seducción no necesariamente pasa por la racionalidad, la seducción por los encantamientos que se puede suscitar en el otro. Pero es que hay que defender que la palabra humana no es sino algo que se le dirige a otro para que el otro libremente sopese el valor, la consistencia y el fundamento de eso que se le ha dicho. Y que a mí nadie me está conminando si, por ejemplo, me saca de un error. Porque es que lo que está implícito en ese discurso posmoderno es primero una posición paranoide, que vive la palabra del otro como amenaza. Y por eso termina invocando que el autismo, de si una palabra dirigida a otro es una palabra conminadora, es tanto como suponer que la palabra lleva en sí misma, y por eso digo yo que es un rasgo paranoide, una amenaza. Y entonces lo mejor que podríamos proclamar o reclamar es el silencio, no me habléis. Entonces, eso es una cosa que, por ejemplo, en los sectores populares ha venido aconteciendo, y en la sociedad colombiana creo que se ha hecho muy común. Y es que la controversia de las ideas se sanciona y se invoca inmediatamente el silencio. Sean tolerantes silencien la discrepancia. Entonces invocan el mutismo, enmudeceos, para no entonces quedar uno con la idea de que entonces uno está llevando al otro por fuera de la voluntad del otro, que yo siempre me digo, pero ¿de dónde le pueden asignar a la palabra un poder de esos? Y yo creo que si cada cual de nosotros evoca todos los discursos que ha recibido en la vida, todos podemos recordar seguramente discursos de gente muy solvente, muy capaz, que no nos convencieron. Y si no nos convencieron, nada nos obligó, por ejemplo, a conducirnos por donde ellos trazaban una interpretación del mundo. Y el autismo, porque entonces si nos enmudecemos quiere decir que entre uno y otro no haya nada, sino que quizás el único puente de comunicación con el otro sea la trivialidad. En lo esencial, cada uno guardado en sí mismo, y en el contacto con el otro démosle únicamente cabida a la trivialidad. Pero
lo curioso de eso es que los posmodernos saben que eso no es así, como ellos lo dicen. Puesto que si fuera como ellos dicen, entonces yo me puedo preguntar, ¿y entonces para qué? Si no es para persuadirnos racionalmente, hablan o escriben. En todo caso, ¿por qué emiten discursos eruditos y combatientes contra lo que ellos llaman ideologías? Yo digo, pero, por ejemplo, cuando yo a veces converso con mis colegas posmodernos, yo les digo, pero ustedes no están bregando a convencerme de que abandone el ámbito de las ideologías para entrar a ese ámbito no ideológico de ustedes, que no creo que haya más ideología que están proclamando que no hay ideologías. Es que es imposible. ¿Por qué construyen libros sesudos, racionales, fundamentados, eruditos? Acuden a esta cita, acuden a aquella. Es vuestra palabra tan virginal y tan inocente que no pretende convencernos. No están haciendo un trabajo en las universidades, por ejemplo, invocándole a los jóvenes: olvídense de la ética y la política, todo es estética. Bueno, tienen todo el derecho, pero entonces que acojan con consecuencia los postulados también sobre los cuales efectivamente montan los discursos. Porque si están diciendo que los que defendemos la racionalidad y los que defendemos el valor de la palabra y la necesidad de que la palabra nos comprometa a unos con otros, somos simplemente quienes nos creemos conciencias rectoras de los demás, entonces yo le puedo decir con las mismas palabras, les puedo decir a ellos: y entonces vuestro discurso que se dirige hacia mí y hacia otros, ¿qué es lo que pretende? ¿Están jugueteando con el discurso? No, están combatiendo. Y por eso me parece positivo, aunque me parece que lo que hay es que mostrar el en vez de lo que pronuncian. Y voy a terminar diciendo esto, porque si ellos se creyeran eso, se quedarían en silencio, no hablarían para ser consecuentes. Ahora, si toman la palabra y hablan, y rebaten, y discuten, y yo lo digo en un sentido que me parece pues muy positivo. Por ejemplo, cuando dicen que todos los que defendemos la racionalidad somos unos modernos trasnochados, en una curiosísima concepción de la modernidad, porque yo siempre digo que los posmodernos se inventaron los caminos más fáciles, entonces llaman modernidad todo lo malo y posmodernidad lo que ellos ilusoriamente consideran todo lo bueno. Pero ellos no se quedan callados, ellos discursan y vayan a las librerías y vayan a las universidades y vayan a los seminarios y encuentran que ese discurso fluye, circula. Y si circula, ¿es para qué? ¿Por qué entonces un profesor que dice profesar esa perspectiva se para en un salón de clase ante unos estudiantes a transmitirles que lo que él honradamente está convencido que es válido? Pues bien, entonces en lugar de invocarnos que nos silenciemos, que nos permitan hacer lo que ellos hacen y que nos lo permitan tranquilamente y que no empecemos a discutir donde no está el elemento de discrepancia, porque ellos están hablando tanto como nosotros, ellos están combatiendo tanto por una perspectiva como nosotros. Por eso yo digo que el acerto de ellos es falso por dos cosas. Uno, porque parte de la ilusión de un origen aislado y virginal de las ideas de los individuos. Uno es hijo de las relaciones que tiene y punto. Y las ideas que uno tiene, uno no puede empezar a decir: esta idea es absolutamente mía, porque todos somos deudores de la palabra del otro. Y si el otro no interviene sobre nosotros, no somos nada, ni en la infancia ni en la adultez. Por eso yo he dicho muchas veces que uno es según el calibre, por ejemplo, de las relaciones que tiene. Y el segundo punto de esa falacia, de por qué ese acerto de ellos es falso, en mi opinión, es porque, por principio, ya lo dije, la palabra no es combinación. Es que la palabra es poética, es que la palabra es racionalidad, es que la palabra tiene muchas cosas. A mí Platón no me está imponiendo nada. Cuando Platón me ayuda a entender que el amor no es una cosa simple, o cuando Flaubert me muestra que el amor no es una cosa sencilla, no me están conminando, porque no me están intimidando, chantajeando o seduciendo. Me están dando luces para entender y probablemente vivir mejor una experiencia, por ejemplo, como la amorosa. En fin, yo les cierro esto diciendo que lo que el discurso posmoderno, en mi opinión, con su negación de la vigencia
de la ética y de la política pretende es descomprometer el saber con lo social y lo político y promover un erudito sin compromiso con nada ni con nadie. Y en mi opinión es claro que a esta época le sobran eruditos así, igual que está excedida también, en mi opinión, en académicos sin mundo, y que carece cada vez más de intelectuales que en últimas no son sino hombres o mujeres simples, que no tienen nada por principios excepcionales, que simplemente están tocados por una cosa, que ese mundo que aman de las ideas es un mundo que no lo pueden amar sino sabiendo que el saber compromete con la sociedad y con la humanidad, y que el saber no es un acto autocontemplativo de uno ante un espejo para fascinarse con la maravillosa imagen que le devuelve el espejo en términos de erudición, sino que el saber es eso que se trabaja laboriosamente para tratar de construir con eso una experiencia vital que permita que las cosas, en la medida de lo posible, vayan por mejor camino. Por eso me parece que el mejor colofón de esta reflexión, con todo lo discutible seguramente que ella deja en ustedes, es la muy repetida expresión por nosotros de Estanislao Zuleta, cuando alguna vez preguntándosele para qué diablos leía uno, para qué diablos estudia uno, Estanislao nunca contestó para que uno sea doctor, o para que la gente lo admire mucho a uno, o para que uno tenga cargos muy importantes desde donde pueda mandar inferiores, sino que Zuleta dijo: uno lee no para saber más, sino para pensar mejor, guardando la esperanza de que si piensa mejor, quizás pueda vivir mejor, personal y colectivamente. Y esa expresión de Estanislao, que me parece muy bella, y yo repito con quizás más frecuencia de la debida, me parece muy bella porque muestra que el saber está vinculado a la vida, que el saber tiene que tener la sangre de la vida, y que la vida no se puede vivir humanamente sin hacerlo en las coordenadas de lo ético y de lo político, que el saber no es sino esa pequeña lucecita, insignificante y amenazada siempre de apagarse, pero finalmente pequeña lucecita con la cual deambulamos en un mundo que nos entorna en las sombras, y con la cual lucecita pretendemos que la vida, hasta donde le sea posible, la podamos vivir mejor, pero no como individuos aislados, sino una vida que merezca ser vivida por uno y por todos, y que en ese sentido el saber tiene que tener entonces siempre tiene que tener una cara hacia la política y una cara hacia la ética. Bueno, eso es lo que yo les quería decir, y yo quisiera, porque yo sé que esto deja mucha tela para cortar en ustedes y mucha discrepancia, realmente invitar a que dentro de 8 días, que tenemos el tiempo para ello, por eso la estructura de esto se organizó así, nos podamos reunir allá. Ya allá me tocará a mí quedarme callado, y ustedes son los que tienen la palabra, y durante 2 horas podemos someter esto que yo he formulado a la discusión que ustedes quieran darle.